Hola, hoy os traigo una taza de Papá Noel, son la 1:30 de la tarde y llevo una semana de obras fuera de mi casa. Bueno, antes de empezar me gustaría aclarar dos cosas. Lo primero, como he dicho, llevo una semana de obras fuera de mi casa. Literalmente debajo de mi ventana están las excavadoras dando golpes contra el suelo. Es algo que escapa de mi control, entonces si estáis escuchando eso en el vídeo, pues que sepáis que es algo que escapa de mi control, son unas excavadoras reventando el suelo. Y en segundo lugar, sé que me tengo que buscar una cabecera y sé que tengo que buscar una canción para la cabecera mejor que yo cantando, pero por ahora esto es lo que hay. Bueno, hace unas semanas estuve preguntando qué os gustaría que os contara en el segundo vídeo y propuse varias opciones en encuestas en Instagram, en Twitter y tal, y más o menos esto fue la opción más votada, así que vamos a ello. Hoy os voy a hablar de cómo empecé a viajar solo y empecé haciendo fotografías. En primer lugar, nos tenemos que remontar a 2014, cuando mi madre me regaló por mi cumpleaños mi primera cámara reflex, que fue una Nikon 3100 con un objetivo 18-55, es decir, la cámara de entrada que tenía Nikon con el objetivo que te viene, que es bastante mierda. Pero bueno, yo estuve con eso, me la regaló mi madre porque a mí me hacía ilusión tener una cámara, pero me la compró y yo hacía fotos, pues de, digamos, fotos de padre, en plan en cumpleaños, de ese rollo, ¿no? Entonces, en verano de 2014 yo tenía altas expectativas. Terminaba el instituto, había hecho selectividad y lo que ocurrió fue que en junio me fui a Mallorca y me fui de viaje a Praga. Y al terminar junio ya se había terminado mi verano, ya no hice más viajes, no fui a ningún lado, no fui a la playa, no hice nada y estuve 2 meses, julio y agosto, muriéndome de asco, básicamente. Esto me llevó en septiembre de 2014 a decir, se acabó, el verano que viene voy a hacer algo. Y ahí es cuando empieza lo de viajar solo. Busqué para hacer un voluntariado y encontré un voluntariado que me gustaba, era en Marruecos, que desde Madrid es muy barato viajar a Marruecos. Entonces pues estuve hablando con la organización y el 15 de agosto viajo desde Madrid hasta Fez, que es una ciudad en el centro de Marruecos, a la ladera de la cordillera del Atlas. Bueno, pues llego yo a Marruecos, yo solo, en un país que no conozco, un país en el que nunca había estado, un país que habla una lengua que yo no conozco. Yo estaba acojonado, pero bueno, cogí un taxi, fui al centro de la ciudad y bueno, empiezo a buscar a la organización, no me cogen el teléfono, no hay nadie y nada, así que yo no sabía qué hacer, estuve andando por la ciudad, conocí a Salah, un chico con el que mantengo relación de amistad todavía años después, y estuve con Salah viajando por el Atlas 2 semanas. Pero bueno, eso, digamos, este viaje es otra historia, pero sí quería dejar claro esta primera etapa de viajar solo. En este viaje llegué yo a Marruecos y metí en el macuto, en la mochila, metí una cámara, metí mi cámara, mi Nikon D3100. Lo que ocurre es que yo la metí como turista. Entonces yo llegué a Marruecos con una cámara que utilizaba como un turista. Utilizaba para hacer fotos de monumentos, de movidas en la calle y ya está. Y en estas 2 semanas esa cámara se convirtió, digamos, como una especie de herramienta creativa para mí. Descubrí la fotografía en Marruecos, sin ninguna duda. Llegué allí con la cámara en la mochila y me volví sintiendo que esa cámara era algo más que una cámara, era algo más que una máquina que hacía fotos. En Marruecos descubrí la fotografía de calle, ya que paseando por las medinas, paseando por las aldeas, descubrí unas inquietudes que no conocía y
descubrí que quería capturar en mi cámara lo que estaba pasando y lo que estaba viendo en esos momentos. Uno de los momentos, digamos, que me hizo hacer clic y darme cuenta de, joder, coño, es verdad que me gusta hacer esto y que es diferente un poco a lo que hace el resto de gente, fue el último día que estaba yo en Marruecos. Estaba paseando con Salah por la Medina de Fez y él me preguntó que por qué hacía fotos a la gente y no hacía fotos a las cosas. Y yo la verdad es que no tenía ninguna respuesta, le dije que no lo sabía, que me llamaba más la atención y ya está. Entonces, lo que sí que es cierto es que en este viaje a Marruecos no fui como fotógrafo ni fui a hacer fotos. Desde luego, es algo que descubrí mientras estaba allí e hice muchísimas menos fotos de las que me hubiera gustado hacer, sin duda. Pero estaba aprendiendo, no sabía ni manejar la cámara realmente y me daba mucho miedo sacar la cámara, me daba miedo que se rompiera, que me la robaran, que la gente se molestara porque le hiciera fotos. Entonces hice poquísimas fotos. Yo estimo que rondarían las 100 fotos el total de fotos que hice, contando fotos que salen oscuras, que salen a tal, que salen a cual, que no son salvables. Yo calculo que hice unas 120 fotos o así, que no es nada realmente, y la gran mayoría de ellas las hice el último día, que sentí que no podía irme sin capturar lo que había estado viendo durante estas últimas 2 semanas por el Atlas marroquí. Y fue, yo diría, sobre todo al llegar a Madrid y ver las fotos en el ordenador, cuando dije, joder, cómo mola esto, quiero seguir haciéndolo. Y fue cuando realmente considero que empecé a hacer fotos. Fue en Marruecos en agosto de 2015. Originalmente edité las fotos en blanco y negro y durante muchos meses después, durante un año y medio después de eso, todo lo que fotografiaba y todo lo que hacía estaba editado en blanco y negro. Ahora la gente que me seguís en Instagram y tal, sabéis que trabajo mucho más a color, sigo mezclando, a veces trabajo en blanco y negro, a veces trabajo color, blanco y negro es algo que me sigue gustando mucho, pero al principio no sabía tratar el color, no me gustaba, me parecía que distraía, no me sentía cómodo en color, me ha hecho falta mucho, un par de años y medio, para empezar a pillarle el gusto a la fotografía en color y a entender la armonía del color. Así que originalmente edité todas estas fotos de Marruecos en blanco y negro, pero luego he hecho algunas, digamos, reediciones de estas fotografías a color que, digamos, me gustan mucho a día de hoy a color, pero originalmente son en blanco y negro, y yo he dicho durante mucho tiempo, y ahora no estoy tan de acuerdo, pero dije durante mucho tiempo que para mí Marruecos era blanco y negro y que siempre iba a ser blanco y negro, aunque he vuelto recientemente y como habéis podido ver, no es todo blanco y negro en absoluto. He hecho muchísima fotografía a color en Marruecos. Y ahora, en relación a mi recomendación de hoy, me gustaría recomendaros el número 3 de la revista 5W, que tengo aquí, que me llegó el otro día, y la verdad es que no puedo recomendar suficiente, no solo este número 3, no puedo recomendar suficiente la revista 5W. Es una revista que está principalmente online, suben una crónica a la semana, y la verdad es que es una crónica de sentarse a leer, para mí es periodismo en estado puro, es periodismo hecho muy lentamente, que está hecho con cariño, que no es sacar la noticia y pumba afuera, no son noticias, sino que es una crónica sobre algo que quizá desconozcas. Una crónica que me llamó mucho la atención hace poco era de inmigrantes que cruzaban de Italia a Francia por las pistas de esquí de los Alpes, por ejemplo. Es algo que yo desconocía totalmente y es un reportaje impresionante. Y bueno, en este número lo que hacen básicamente es, bajo el tema común de la diversión, reunir una serie
de crónicas y reportajes sobre, digamos, este tema, la diversión, en diferentes lugares del mundo. Algunos de los artículos o de las crónicas y los reportajes que me han llamado la atención de este libro son uno sobre relaciones en Corea del Norte, por ejemplo, es básicamente cómo liga la gente en Corea del Norte, es interesantísimo. O hay un reportaje sobre los cines en Uganda, que funcionan totalmente diferente a los cines de aquí, ponen la película en versión original y la gente, como no sabe el idioma, tienen a una persona haciendo traducción simultánea de lo que está ocurriendo, de lo que están hablando los personajes de la película. También me pareció muy bonito un artículo de una piscina en Gaza, y salen fotografías de niños jugando en la piscina en Gaza y tal. Y por último, las fotografías de un artículo sobre el ocio en las FARC, en la que se vean los miembros de las FARC jugando al ajedrez, jugando al fútbol, jugando al billar, y las fotografías son impresionantes. Y dicho esto, pues sí, id a la revista 5W a echarle un vistazo, haceos socios si podéis porque vale muchísimo la pena. Y nos vemos la semana que viene.